Todo en esta vida tiene su lado opuesto. Todo en esta vida tiene su polo. En este vídeo vamos a hablar de la ley de la polaridad. Hola, mi almita infinita, mi cachete de carne, ¿cómo estás? Espero que estés a tope, que estés enfocadita y enfocadita hacia tu objetivo. Recuerda que ahora hay mucha distracción y que a ti y a mí no nos van a distraer. No, no, no. No, no, no. Al por el focus. Pues eso, como te estaba comentando, vamos a hablar de una de las leyes, y esta es la de la polaridad. Pues para comprenderla un poco más y poderla aplicar en nuestro día a día. Así crear la realidad deseada, ¿ok? Sí, no que nuestro subconsciente maneje y nosotros no tener control sobre ello. No, porque si nosotros comprendemos estas leyes, vamos a poder aplicarlas y vamos a poder comprender cómo trabaja la vida. Y si sabemos cómo trabaja la vida, pues sabremos cómo debemos de trabajar nosotros con la vida y así ser unos, que no estamos separados, somos uno. Entonces, esta ley pues nos explica cómo eso todo tiene su lado opuesto. Que la dualidad básicamente es la esencia de la vida, o sea, lo opuesto es la esencia, es lo que le da sentido a la vida, básicamente, ¿no? Que hayan extremos. Pero estos extremos, esta dualidad, no son entidades que están separadas. Todo lo contrario, son extremos opuestos, pero que están diferenciados única y exclusivamente por los grados. O sea, es una misma realidad, pero lo único que les diferencia es el grado de vibración que tienen. ¿Me comprendes? Por ejemplo, el frío y el calor. El frío y el calor están unidos. Tú, por ejemplo, no pasas de tener frío, 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 frío o un poquito de frío a estar en un limbo de temperatura y luego pasar al calor. No, tú pasas del frío al calor, pero va progresivamente, ¿no? Tiene un proceso ese cambio, porque eso nos explica que están unidos, simplemente que los extremos tienen temperaturas distintas por el grado, ¿ok? Entonces, esto nos da la oportunidad, es una herramienta que nos proporciona esta creación para poder comprender e integrar y podernos transformar a través de este aprendizaje de comprender los dos polos, los dos extremos. De la única manera que tú tienes de saber cómo trabaja el mal, estando en el mal y escogiendo, pues, o salir del mal o seguir en el mal. Pero es de la única manera que tienes tú de experimentar, estando en los extremos para luego encontrar un equilibrio, poder fusionarte y poder desarrollarte, ¿no? Tener esta capacidad de integrar, ¿no? Estas vivencias que te proporcionan estos extremos, ¿sí? Pues ahora mismo a lo mejor no eres capaz de comprender qué te puede proporcionar de bien una situación mal, ¿no? En el que hayas sufrido mucho y te hayan causado mucho dolor, pero porque aún no estás viendo, interpretando la lección de esa situación, porque no estás preparada o preparado. Pero más adelante, cuando tú hayas trascendido esa situación, ese dolor, cuando la abraces, verás que era necesario lo que te haya pasado. Yo en mi caso, por ejemplo, he tenido pues muchas vivencias en las que se han abusado de mí, maltratos o violaciones o no, todo el rollo. Y en el momento, evidentemente, que ningún ser humano pues puede verle, no sé, lo bueno a una situación así, ¿no? Pero luego, cuando tú superas, cuando tú trasciendes ese dolor, cuando te das cuenta de la fortaleza que tienes y que te ha dado esa situación, es cuando tú abrazas esa situación y es cuando tú agradeces el haber vivido eso, sea una muerte, sea una enfermedad, sea un problema económico, sean relaciones kármicas de pareja, sea lo que sea. Tú luego tienes la capacidad de poder valorar esas experiencias, que de la única manera que has tenido de vivirlas han sido tocando esos extremos, viviendo ese mal, ese sufrimiento, esa oscuridad, ¿no? Para luego poder apreciar la luz, la verdad, el bien, ¿ok? Es de la única manera que tienes de apreciar el otro extremo, ¿no? Entonces, es la magia de esta ley, que te da la capacidad, la oportunidad de poder valorar el calor,
habiendo estado en el frío, corazón, habiéndote congelado un poquitín. Y luego cuando tu cuerpo está calentito, pues dices, "Ah", en la mantita, así, acurrucadita y acurrucadito. Por eso, al final, esta ley es esencia de la vida. Sin esta ley, pues no tendría sentido, no tendría magia y no podríamos desarrollarnos como seres, ¿ok? Y esta ley, evidentemente, que tiene que ver con todas, porque al final estos extremos que realmente representan una única realidad, ¿no? O sea, al final tú ves el bien y el mal, es una única realidad, pero dentro de esa realidad se diferencia por vibraciones. Por ejemplo, el mal, digamos, es una vibración baja, es el miedo, es densa, y el bien no es la verdad, es la luz y representa pues una vibración alta, es el amor. Entonces, realmente son uno. El amor, el miedo son uno, el bien y el mal son uno, son parte de esta experiencia y como te he dicho, no tendría sentido esta experiencia si no existiese un mal, un bien, no existiese el miedo, porque luego el amor no tendría sentido. No sabrías realmente qué es el amor si no sabes qué es el miedo, ¿ok? O sea, para comprenderlo has tenido que pasar por mucho miedo y haberlo trascendido. Es la única manera que tienes tú ahora de saber que realmente vale mucho más una puesta de sol, un momento de conexión con la vida que un iPhone 16, 20, da igual, ¿no? O sea, al final sabes que lo material es lo material y que al humano le encanta lo material, pero se queda lo material, ¿no? Y es un estado de conciencia bajo. Cuando tú has trascendido eso, ¿no? Esa dependencia, ese amarre, ese materialismo, ¿no? Pues es ahí cuando dices, ah, bueno, pues al final lo material a lo mejor es un complemento para también tener la oportunidad de poder experimentar pues ciertas experiencias y ya sabes, ¿no? Disfrutarlas como humano, pero luego hay que trascender eso porque eso es un nivel bajo, o sea, no te da la plenitud, no te da la paz absoluta. De la única manera que vas a obtener esa paz es habiendo experimentado lo material a muy fondo, ¿no? Ser muy materialista para luego darte cuenta de que al final eso es una parte del proceso, pero no lo es todo. Todo lo que te va a dar la paz, la armonía, el equilibrio, pues es ese estado de conciencia que es amor, pero para elevarte a ese estado y a esa vibración tienes que hacer un trabajo profundo, ¿no? Y trascender mucho miedo, mucho dolor, mucha oscuridad que habita en ti que no quieres trascender. Entonces es eso, esta ley nos recuerda que es necesaria y que es esencia, es esencial en esta creación, ¿no? Tiene que tener todo su lado opuesto para poder luego tú tener la capacidad de encontrar el equilibrio dentro de estos extremos, ¿no? Y no tener que estar siempre en un extremo o en otro, porque al final los extremos siempre van a ser desfavorables para ti, ¿no? Pero necesarios para tu experiencia. Entonces, nada, espero haberte aclarado un poco más esta ley y que sea una herramienta que uses para reconciliarte contigo misma y contigo mismo. Y decir, bueno, pues si al final he tenido que vivir esta experiencia, es por y para mi propia evolución, es para desarrollarme, es para enfrentarme, es para retarme. Y el miedo, ya sabes, te va a paralizar y te va a crear escenas y bloqueos que no te va a dejar avanzar. Entonces, ¿no? Pues comprender que esta herramienta de la vida, ¿no? Esta ley, pues es eso para que tú encuentres un equilibrio y puedas afrontar y puedas abrazar esa parte de ti que no te gusta, ¿no? Que a lo mejor pues te crea no te deja avanzar, ¿no? Te crea como barreras, muros mentales y muchas películas en tu mente, ¿no? No sé qué clase de comunicación tú tienes en tu interior, pero a lo mejor pues estás todo el rato diciéndote que o sea, que no mereces más, que no eres capaz. Entonces todo eso al final va a boicotearte y va a crear siempre una separación hacia lo siguiente. Y de la única manera que tienes es eso, de enfrentar ese extremo, esa parte para irte, digamos, a ese punto intermedio, e ir poco a poco, ¿no? Encontrando la manera para avanzar. Porque si siempre permaneces en un extremo, es ahí cuando empezarás a enfermar, empezarás a encontrarte cada vez peor y te irás cada vez, o sea, irás profundizando cada vez más en ese extremo hasta que tu alma decida, ¿no? Cuál es tu tope, ¿no? Porque hay gente que aguanta mucho, hay gente que necesita poco para ya saltar, pegar el brinco y hacer el cambio de su vida, y hay quien necesita mucho dolor para cambiar.
Entonces yo te animo a que no seas esas personas que necesitan mucho dolor para cambiar, porque si eres de esas personas, pues te vendrá todo el dolor necesario para tú poder enfrentarte a ti misma y a ti mismo, ¿ok? Entonces nada, espero que eso te haya servido esta explicación. Es un poco complejo explicar las leyes porque al final tienen un trasfondo bastante complejo, pero bueno, resumidamente pues es eso, siempre vas a encontrarte con extremos y tú vas a tener que tener la capacidad de encontrar un equilibrio dentro de esos extremos, pero de la única manera es experimentando esos extremos, ¿ok? Chao. No te olvides de suscribirte y activar campanita porque así te va a avisar de que te voy a subir un vídeo cada día para tú y yo crecer juntitos, ¿ok? Chao, ahora sí.